Seguramente, alguna vez has viajado de noche por una carretera y te has preguntado qué es lo que se esconde en la oscuridad del camino, algo que solo los faros del coche pueden iluminar de una manera muy limitada. Esto es lo que tienen que vivir muchos traileros que manejan en las penumbras de los caminos, y por eso hoy veremos experiencias macabras que pasaron traileros en las carreteras. Créditos a la sociedad oculta del iceberg. Iceberg sobre los traileros y sus encuentros paranormales. En lo personal, me intrigan mucho las historias en donde deben llevar ocupado el asiento del copiloto para que no se suba ninguna presencia. Un amigo de mi papá dice que cuando iba en carretera, vio una persona corriendo, y cuando pasó junto a ella atravesó el camión, quedando su cabeza dentro del tráiler en el asiento del copiloto. Se súper asustó, aceleró y cuando volteó de nuevo ya no había nada. Mi papá es trailero, cuenta una vez que iba en la carretera, sintió como algo se pegó a su lado del camión, se detuvo porque no había flujo de autos y que al bajar se vio como se veían como brasas, y al ver el golpe vio sangre. Al tiempo pasó una patrulla y les comentaron lo que sucedió, pero los polis nomás le dijeron: así vaya pa' adelante y lo alcanzamos jajaja, cosa que jamás sucedió y mi papá siguió su camino. Otro día le tocó estar en la misma ruta, pero ese día sufrió un accidente, se volteó en su camión en el mismo tramo, por suerte no le pasó nada, pero dice que a lo mejor era una bruja y cobró el daño que le hizo. ¿Cómo olvidar el video que fue muy viral hace como 3 años, el de la cámara que llevaba un trailero mientras conducía? Y se ve claramente como en el asiento del copiloto va una mujer sentada como con un vestido blanco. Entonces sus compañeros que lo van viendo por la cámara le dicen que quién es esa mujer, y él les dice que no lleva a nadie, que va solo, y le dicen que no están jugando. Clarito se ve esa mujer sentada a su lado, da miedo. No sé si alguien llegó a verlo. Una vez me contaron una, que la neta sabrá Dios qué onda, pero la persona que me lo contó no anda de chismosa ni nada de eso, es de los viejos de antes que si daba su palabra no necesitaba firmar nada porque su palabra contaba. Me contó que era trailero y una vez le tocó ir a un poblado en el cual le advirtieron: no te bajes por ningún motivo, aun si escuchas que algo vuela encima de tu caja o tu camión, o si algo pesado cae encima del mismo, hasta que pases el pueblo. La neta ya no me acuerdo del nombre, pero fue en México, no recuerdo porque eso me lo contaron como a los 12 años, vas a poder bajarte a ver qué pasó con tu carga, pues si le pasó que algo brincó a su caja, pero hizo caso y no bajó. Dice que cuando pasó el pueblo la caja tenía marcas de garras muy grandes y afiladas, hasta esos días él no daba explicación, pero dice que si a algo tenía que apostar, era a que ahí había vampiros. No soy trailero mijo, pero recorro desde Ecatepec hasta Houston en coche cada mes, y cuando me agarra la noche en la autopista manejando, veo cosas sobre la autopista como animales raros, gente o sombras, incluso me ha tocado escuchar gritos desesperados y no hay nada. Yo no creo en fantasmas ni esas jaladas, pero es lo que he visto, y más en esa autopista la 57. Mi momento ha llegado. El tío de una vecina nos contó que en uno de los viajes que hizo en la carretera de Reynosa a Monterrey, encontró un puesto de tacos cerca de una parada de esas donde hay oxos y cachimbas. Pues dejó el tráiler estacionado y regresó a comprar tacos. Cuenta que la mujer prepara sus tacos y le dio el refresco en la mano, nunca pudo verle claramente la cara, dice que la tenía como cubierta con la misma ropa. Total, le pagó y se fue. Pasó un tiempo y pasando por la misma carretera, se topó a unos amigos traileros, ahí les dijo que estaban con la señora a comer tacos que estaban muy buenos. Los amigos se quedaron extrañados porque no había ningún puesto como él decía. Platicando y contando detalles, los amigos le dijeron que si hubo un puesto así, que era atendido por una señora, pero que en un mal día un trailero se durmió al volante y se llevó el puesto con todo y la señora matándola. El tío de mi vecina regresó ese día con sus amigos a buscar el puesto, pero no había nada, estaba la cruz al costado del camino. Cada vez que nos contaba la historia, juraba que era real, que él mismo le pagó en la mano y que comió los tacos, pero después de hacer más viajes nunca más la encontró.
Una vez miré que venía un tráiler y bajó una cuesta, literalmente desapareció, yo era muy niña y no entendía. Y sí, fue en La Rumorosa. Mi abuelito fue mecánico de trailers, me contó sobre una carretera donde a cierta altura se solían ver muchos niños jugando y riéndose a carcajadas. No recuerdo el motivo, pero ellos se habían estacionado justo por ese lugar. Cuando él los vio por primera vez se sintió atraído ante sus señas de ven, se bajó del tráiler preguntándose ¿por qué se ríen tanto? ¿De dónde salieron tantos niños? Y en eso sintió el jalonzote de ropa, era el trailero que a empujones lo subió al tráiler, y en el camino le dijo que esos eran duendes, que solían hipnotizar a los adultos para que jugaran con ellos. Los duendes cargaban a los adultos, y entre risas y bromas se los llevaban a un pozo o río y los ahogaban. El papá de una amiga es trailero, una vez nos contó que iba manejando en la noche en una carretera de Reynosa y su tráiler empezó a fallar, así que se detuvo. Traía las ventanas abiertas y justo cuando se iba a bajar del tráiler un señor se acercó y le dijo que no se bajara, que corría peligro, que mejor al amanecer cuando estuviera iluminado saliera de su tráiler. Cuando amaneció bajó del tráiler y no tenía ninguna falla, así que continuó su camino, pero recordó que el hombre que lo detuvo estaba del mismo tamaño que la ventana, y es ilógico que una persona esté a la altura de la ventana del tráiler. Unos conocidos que son pareja iban de madrugada por una zona boscosa donde no hay casas, solo árboles y bosques. A las 3 de la madrugada de la nada la señora vio un niño solo, sentado a la orilla de la calle, como decía no hay luces ni casas, solo kilómetros de bosque, y la señora le imploraba a su esposo. Pare, ve a ese niño ahí solo. Su esposo aceleró el carro y le dijo, eso no es un niño, sigamos. La señora no entendía así que se puso a llorar y rezar, obviamente el señor sabía que era un espíritu y pues no paró el carro. Mi padrastro es trailero, y en una ocasión ya no aguantaba el sueño, así que se estacionó en algún lugar para dormirse un rato, cuando dice que le empezaron a tocar la puerta del tráiler en repetidas ocasiones, y que le empezaron a mover el cabezal, dice que se asomó y no había nadie. Aparte de que por lo general de noche en alguna parte de la carretera cuando va manejando dice que siente que alguien está sentado en el asiento del copiloto. Yo soy trailero, y hace tiempo varias veces yo estando dormido sentí como se sentaban en la cama, el típico, se me subió el muerto. Hasta que la última vez que lo sentí fue cuando me pude mover, hablar y le dije que me dejara en paz, que si era mi hija mayor murió, harán 10 años en julio, que me dejara y que estaría tranquila, pero que me dejara en paz. Tiempo antes, una noche entre Zacatecas y Saltillo, como entre 2 y 3 de la madrugada, sentí como me tocaron la cabeza, detrás de mí traía el ropero y creí que se había caído la ropa, prendí la luz interior y pues no había nada tirado. La última fuerte que me pasó fue en 2024, yo creo que precisamente en estas fechas de mayo, iba yo aproximadamente en el mismo tramo de Zacatecas a Saltillo, y fue justo de esas veces como si te estuvieran hablando, y tienes la necesidad de voltear hacia atrás, veo detrás del asiento del copiloto a la Santa Muerte, parada de pies a cabeza, volteo una primera vez sin asustarme y como si me volvieran a decir voltea de nuevo lo vuelvo a hacer, y ahí seguía viéndome, no me dio miedo ni nada. Cabe mencionar que para ese entonces yo traía un problema personal muy fuerte, y sí hubo varias ocasiones en que quise ocasionarme un accidente y morir, pero al final me faltaba valor, fue un tiempo terrible. Meses después me encuentro con un amigo que es devoto y creyente de la Santa Muerte, pero antes de eso me pregunta que cómo he estado de lo que me había pasado, a lo que empieza la plática al grado de llegar al punto donde le cuento lo que me pasó, y le dijera nada de lo que me había querido ocasionar un accidente y morir. ¿Sabes por qué se te apareció? Y yo, no ni idea, y me responde, porque tú quisiste ocasionarte un daño, o sea la muerte, y ella lo percibió, entonces se te apareció para ver qué tan fuerte, emocionalmente hablando, eres, y como vio que no te asustaste ni nada pues ahora te cuida, pero no te asustes no es malo, pero si ese día te hubieras asustado ahí mismo te accidentabas.
y te hubiera pasado algo, pero como fuiste fuerte al verla y vio que no te hizo sentir miedo pues ahora te cuida, y yo creo que sí, porque desde entonces han habido varias veces que en retenes me paran, al abrir la puerta me preguntan si viajo solo o acompañado, siempre ando solo, pero varias veces me han dicho que desde abajo al alumbrar con la lámpara hacia adentro se ve que viene alguien conmigo. Mi papá es trailero, y dice que una vez estando en un patio al que no había ido antes, estando esperando a que lo descargaran, se dispuso a dormir, pero que de repente escuchó como si corrieran arriba de su caja de un lado a otro, se sacó de onda porque se asomaba y no se veía nadie porque además estaba oscuro, luego escuchó que tocaban su puerta y pensó que era porque ya lo iban a descargar y que no había nadie, total que lo venció el sueño y ya a la mañana, le comentó eso a otros traileros y que el guardia de ahí les dijo que así se escuchaba porque un trailero se había desvivido esperando a que lo descargaran, que según por el cansancio tomó varias bebidas energéticas y le dio un infarto, desde ahí se escuchaba eso y espantaba a quienes querían dormir. Ya luego cada que iba escuchando los ruidos, pero ya sabía que era el muchacho, ya solo le rezaba y ya podía dormir. Luego en otra ocasión hace como 20 años, mi papá iba con mi tío, también trailero, iban de relevo, dicen que se les averió algo del tráiler y tuvieron que bajar, pero que el camino estaba como boscoso de los lados, súper oscuro y no pasaban carros, total que empezaron a escuchar que silbaban y que les hacía pero que no se veía a nadie, y que les empezó a entrar miedo, que se apuraron y cuando jaló el tráiler, avanzaron como 10 a 15 metros y había un buen de cruces en una que era como zanja. Dice mi papá que si se detiene a dormir por donde hay cruces, no va a poder dormir, por eso cuando no puede dormir, sabe que debe avanzar un poco por alguna cruz que no haya visto.